Bueno, de este lado Fernando Airi, desde el balneario Parque Mar Chiquita, aquí desde la Reserva de Biosfera, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, transmitiendo una vez más para Pelagatos, para La de Dios, Radio Parabachasca, que siempre me olvido, en la provincia de Córdoba, y bueno, en las diferentes plataformas digitales para que esto quede archivado como una enciclopedia digital. Y en esta oportunidad, el placer, la verdad que es un privilegio poder estar con las pelotas chingo del otro lado. Así que, en principio, darles las gracias y la bienvenida a que se sumen a esta propuesta. Bienvenidas. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias, Flor. en principio, como todas las notas que hemos hecho este último tiempo, bueno, con amigues, siempre con amigues, José de Sonaganja, Alica y otros tantos artistas que han pasado, siempre les explicamos que tratamos de atravesar los tres tópicos o las tres banderas que intentamos llevar con amor, que son la música, la espiritualidad y la cultura regenerativa. Entonces, obviamente con ustedes hablar de música será un placer y en principio decirles que está buenísimo lo que hacen, lo suelo consumir, lo consumimos en nuestra colectiva, así que preguntarles a ustedes cómo llega después de este recorrido Pelota Chingó al presente, porque entiendo que son tan variables como el Dharma, ¿no? Van variando constantemente, me encanta esa versatilidad musical que tienen, y preguntarles cómo fue ese recorrido, cómo lo pueden ir ustedes para no tener que preguntarles disco por disco o etapa o año por año, que ustedes nos cuenten cómo fue esa evolución musical para llegar a esta actualidad. Cualquiera de las dos, ¿eh? No se Bueno, peleen, por favor. nosotros al principio éramos una banda viajera que era tipo guitarra y voces, y después se fueron sumando integrantes a esta banda que empezó a hacer, bueno, ya con percusión, todo súper folclórico. Al principio ni siquiera cantábamos con micrófono, era así, lo más natural posible. Y después fuimos como, bueno, trabajándonos un poquito más, hicimos Aguas, que es un disco que ya nos llevó 9 meses, que nos encerramos en nuestra casa, que elegimos las canciones, las trabajamos, todo. Al principio hacíamos también más covers, ¿no? Más covers, como que era más por ese lado y después empezamos a trabajar más de nuestra autoría. Claro, y Aguas es como el primer disco así de nuestra autoría completo, y después, bueno, después ya llega Muta, que es este nuevo disco, ya tiene 2 años, pero bueno, lo hicimos con Juan Campodónico, ya con un productor musical así en Uruguay, y incorporando mucho más música electrónica y cosas que, bueno, que habían ganas también de empezar a meter, y también desde las composiciones de ese disco lo compusimos en conjunto con la banda, o sea, lo hicimos todas las canciones de todos juntos. Y ahora estamos en una etapa bastante nueva, un poco como combinando todos esos mundos, lo que éramos en un principio de canción así, guitarra y voz, y lo que somos ahora. Es un poco de combinación entre ese folclore y esa electrónica o esos nuevos ritmos que también nos están pasando a nosotras, no solo a los jóvenes del mundo. A todos nos está atravesando la nueva música. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, me sumo a eso de los jóvenes del mundo, con 44 años que cumplí hace poquitito, me sigo sintiendo un adolescente, así que... Pero Y la sos re joven, obvio. Quédate una vida por delante. gracias por ese mimo, chicas, se las quiere. Saben que se me ocurre pensar, por conocer un poco de la historia de ustedes como banda, no las conozco personalmente, pero las siento súper cálidas y me atrevo a preguntar estas cositas que por ahí son el lado B, ¿no? De todo este proyecto. ¿Cómo esos primeros encuentros como amigas, me los imagino con guitarras, probando algo muy experimental, ¿no? Sin poder ver hacia el futuro que iban a llegar a este presente del proyecto de Pelota Chingó. Pero ¿cómo eran ustedes en aquellos tiempos previo a ser una banda, previo a ser un proyecto? ¿Qué imaginaban y cómo disfrutaban la música? ¿Desde qué lugar? Nosotras nos conocemos desde que somos re chiquitas. Yo soy muy amiga de su hermana, de la hermana de Lola. Entonces, y siempre cuando iba a su casa jugábamos mucho con su hermana a combinar las voces, ¿no? A ver qué pasaba con esa, de repente una haciendo una voz, la otra subiéndose arriba, y a ver qué sucedía con eso. Y nuestros primeros encuentros fue completamente así, ¿no? Intuitivo de esa combinación de voces, de esos juegos vocales. Al principio, me acuerdo que la primera vez que nos fuimos al río, Lola llevó un huevito
y como que eso era todo lo que necesitábamos, ni siquiera la guitarra, ¿no? Era como jugar con las voces. A ver, ay, pará, justo enganché una segunda voz acá, me voy a meter por acá, como esa surfeada de la música que al principio es súper intuitiva y divertida y como, bueno, sigue siendo, para mí hoy sigue siendo, cuando van apareciendo nuevas melodías y nuevas canciones, sigue siendo un juego, para mí, el más divertido que hay. O sea, de probar voces, el de investigar, a ver dónde te puedes meter, dónde puedes hacer ese contact de las voces, para mí es lo más. Nuestro juego Qué es ese. hermoso, qué hermoso esto que mencionás de ir surfeando las melodías, ¿no? Porque por lo menos desde mi humilde y, digamos, desde mi mirada finita y perecedera, la música es justamente eso, ¿no? Ir surfeando los ritmos, ir surfeando la melodía y poder pararse en esa ola y disfrutarla, ¿no? Así que me encanta cómo lo definiste y bueno, imagino esos primeros momentos, esos primeros encuentros, porque se siente la química, en cada tema de ustedes se siente una química muy especial. Creo que del otro lado se ha sumado mi amiga, mi hermana, ahí Celeste de Mamagaya, no sé si estará presente, si nos escucha. Celes también tiene un proyecto musical, Hola. Hola, más de ser mi hermana. Celeste. Hola, ¿cómo están? Bueno, Celes, ahí tienes unas chicas para preguntarles musicalmente lo que quieras. Sé que a vos te encanta, pero Sí, te chicas. Adelante, compañera. me estoy deleitando con lo que están hablando sobre la música y el principio, los primeros recorridos con la música de una manera súper intuitiva, orgánica y, y colectiva, digamos, que eso también es un comienzo que no todas las personas, no todos los músicos y las músicas comienzan. A veces empiezan con un recorrido muy intelectual y quizás les cuesta viajar como viajan ellas con sus voces. Y la verdad que es súper interesante porque habla mucho de cómo son ellas, de su sensibilidad, porque tener la música en primer recorrido por la sensibilidad es como, según Pedro Aznar, es lo más difícil de encontrar, así que tienen el 80% ganado en lo que es música. Y una de las preguntas que quería preguntar yo, que tengo anotada, es ¿cómo fue esto de la serendipia de ya de dedicarse oficialmente a la música, eh, con, teniendo un primer video como dos amigas que viajan y luego esa explosión expansiva de su música que se ve que el mundo estaba sediento de ella? En la primera instancia fue como como respondiendo a las personas que nos convocaban, ¿no? Primero fue así, como que la gente nos empezó a escribir, vengan a tocar a Chile, vengan a tocar a Córdoba, por favor, vengan a tal lado, les dejo mi casa. O sea, eso, ni nos conocían, habían visto el video y nos querían ya dejar la casa y que vengan, como sea, vengan. Entonces, los primeros viajes y los primeros encuentros y shows fueron así, como respondiendo un poco a ese llamado. Y después cuando hicimos toda esa primera gira, que fuimos hasta Chile, nos fuimos en camioneta hasta el sur de Chile, cruzamos por la Patagonia Argentina, y o sea, como que hicimos todo un viaje bastante extenso, y volvimos a Buenos Aires, y bueno, y ahí hubo como de vuelta un llamado de la vida, de decir, bueno, esto realmente es algo que tiene una potencia, que tiene un valor, y que hay acá, hay como un destino, ¿no? Hay un lugar donde se nos está convocando a que respondamos a ese llamado tan importante. Entonces, creo que ahí, bueno, se decidió un poco más que esto, a ver si esto es nuestro nuevo estilo de vida, ¿no? Nuestra nueva forma de vivir. Y a partir de ahí empezamos a meterle. A ver, y ahí nos pulimos en el camino, eso es hermoso, es hermoso. Otro también es, para mí, es mágico eso que sucede porque no hay recetas, no hay recetas para poner tu misión en función. Ay, pará, que me llama.
Ahora que pongo ahí. Y otra cosa que les quería preguntar es eso de encontrarse con los límites o con obstáculos y romperlos y seguirse animando. Por ejemplo, estaban totalmente preparadas para esa misión que el público las estaba, ¿cómo se puede decir? Arengando. Claro, como amenazando, Amenazando. amenazando, de esa luz, y si a la vez también se fue disfrutando, ¿cómo fue eso? Por ejemplo, ya tenían una banda armada, ya se habían, mientras iban viajando y tocando en diferentes lugares, cómo estaban formándose como banda, tocando, ya estaban los roles definidos. Cuéntenme como si fuera para mí sola. Cuéntenme. Se fue todo realmente transformando en el camino. Nosotros salimos así con la mochila y después fueron pasando todas las cosas que nos fueron marcando un poco por dónde ir. También, al ser viajeras, yo creo que tenemos una gran capacidad de fluir y de ir sintiendo y decir, bueno, hasta acá llegamos a un límite, que los límites a veces son simplemente decir, bueno, para allá, ahora. En eso siempre nos fuimos como adaptando a lo nuevo que iba pasando, que eso nuevo era de golpe o que se rompa la camioneta o que la forma en la que estábamos trabajando entre nosotros ya no funcionaba más y teníamos que encontrar un cambio de roles o la llegada de Tai, del hijo de Juli, eso también, viste, como que todo nos fue un poco direccionando hacia distintos lados. Entonces yo creo que en nuestro caso, cada límite que se apareció fue muy como una bendición, ¿viste? Algo una información que nos bajó, que nos hizo crecer, que nos hizo como adaptarnos un poquito más a lo nuevo que se nos estaba preparando para nosotros, ¿no? Chicas, se me ocurre en este punto del viaje preguntarles acerca de cómo se manejan hoy las cosas. Entiendo que ustedes como un proyecto independiente, aguante la autogestión, aguante la bandera de la independencia, pero recuerdo por ahí teniendo un par de años y teniendo muchos amigos y amigas del mundo de la música, que hace un tiempo atrás era mucho más difícil por ahí llegar de manera independiente al público, ¿no? Entonces la pregunta por ahí yo la dividiría en dos, pero me gustaría que ustedes la respondan, surfenla como gusten, pero ¿cómo manejan este tema de la masividad tan espontánea, ¿no? De repente, de una mañana despertarse, no sé, prender el Instagram, no sé quién lo maneja, si tiene community manager o no, pero de repente tener 200.000 personas del otro lado, entonces una palabrita que digan, una decisión, porque todo es política, ¿no? El plato de comida, de qué lado nos paramos, sobre todo, después vamos a hablar, pero ahora ya parándose directamente en la bandera, digamos, de lo que es la agroecología, bueno, no importa, ya llegaremos a hablar de eso también. Pero cuando uno tiene el micrófono, o en este caso un dispositivo, y habla o escribe para tanta gente, ¿cómo fueron trabajando eso desde lo personal y desde lo colectivo, ¿no? Porque es un lugar medio difícil, ¿no? Abrumador a veces. Abrumador, porque es un canal muy grande y bueno, nosotros arrancamos con el Facebook, la verdad. Ahí lo que hacíamos era compartir nuestros viajes y siento que eso ya era el mensaje. Nosotros ya estábamos ahí visitando gente, recorriendo la naturaleza, ya nuestra forma de vida creo que contada a través de las fotos y de las músicas ya era como suficiente, suficiente transmisión. Ahora todo fue cambiando y nosotros también vamos entrando en crisis. ¿Qué hacemos con estas nuevas plataformas digitales donde los códigos son otros? Sí, donde se te exige, ¿no? También una data que por ahí hay días que no querés transmitir o que... Pero también, o sea, el crecimiento y todo ese movimiento fue bastante orgánico. No fuimos como, bueno, de un día para el otro, ¿no? O sea, fue como orgánico. Obviamente que sí, en un principio era como una locura, llegábamos a los lugares y ya había 1000 personas y era como, esto no me entra en la cabeza. Pero orgánico en nuestro contexto, ¿no? No sé, fue algo como amorosamente amasado en el tiempo, no fue una locura como de, ¡ay, somos famosas! O como de creérnosla que estábamos en un lugar y que las personas entonces por ende estaban en otro lugar, como que en algún punto siempre fuimos laburando como
la igualdad, ¿no? Entre las personas que nos iban a ver y nosotras que estábamos ahí. Al principio por ahí, no sé, le preguntábamos a la gente qué canciones querían escuchar y tocábamos las canciones que la gente quería escuchar, como un lugar de... Fuimos yendo con las personas porque fue desde el principio un proyecto súper cooperativo, ¿no? O sea, la gente nos convocó. Entonces, desde ese lugar también, cada vez que ahora hablamos o abrimos nuestro canal para que hablen otras personas, lo abrimos desde ese lugar, un lugar de que es un canal para nosotras, no es solamente como algo de la personalidad nuestra, o sea, es un espacio que se abrió y que también nosotros disponemos para quien quiera exponerse a través de ese canal. Bien, clarísimo. En lo personal a mí Perotá Chingó me lleva por muchos lugares, o sea, hay temas que me sacan una sonrisa, tienen algo de una samba santiagueña, tienen algo que me mata, que es eso de ir de una sonrisa a una catarata de llanto, pero en el mismo minuto. Y también preguntarles a ustedes si cuando componen, ¿no? Desde lo musical y desde las letras, saben a qué emociones en las personas que después consumimos ese arte apuntan, o sale de manera natural. Entiendo que hay algo de natural en todo esto, pero ¿ustedes saben qué es lo que genera en el público que realmente escucha, oye y contempla Perotá Chingó? A mí eso es algo muy mágico, pero recién también tiene algo que ver con lo que decía Juli, que a nosotras también nos pasan esas cosas con la música. Entonces yo creo que nosotras también cuando hacemos una canción y algo estamos atravesadas por un sentimiento de eso de melancolía o de alegría o de lo que sea y que eso después se transmita y le pase a alguien, es que estamos en sintonía. Totalmente. Yo puedo Sí, a decirlo veces- como público que es algo muy genuino y que creo que eso es lo que transmiten. Totalmente, totalmente. Y agradezco que puedan sentirlo porque significa que es música sin caretas, ¿no? Y eso es lo que exigimos, que haya un arte sin caretas, que la música sea artivismo. Así que gracias por ese arte y esa honestidad brutal, parafraseando a Andrés Calamaro. Bueno, compás, vamos un poco a la parte más espiritual porque toda esta charla nos conduce un poco, entiendo que el tiempo es tirano, nos quedan pocos minutos, y preguntarles a ustedes si practican algún tipo de meditación, algún tipo de filosofía ancestral que les permita mantenerse con cierta plenitud. No entiendo que es muy exigente la carrera musical, vivir de la música es hermoso, pero también exige muchísimo, no solo a la mente, sino también al cuerpo. Así que preguntarles a ambas, no por separado, si tenían alguna práctica o si lo practican. ¡Qué bueno! Importante. No, porque también que compartamos el mismo camino espiritual es un montón. Claro. Nos juntamos todos los días a las 6 de la mañana, meditamos. Pido. Yo acá quería Ella me pregunta a mí qué medite. Quería preguntar y armamos sobre un tema- una visión conjunta. Acá tenemos una data sobre que como viven con un grupo muy grande musical o bastante grande, se arma el círculo de la verdad. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Porque eso es una forma de meditar en acción. Bueno, nosotros, ahora por ahí no se hace tanto. En un momento hacemos el círculo de palabra, ¿no? El círculo de palabra, que es una técnica bastante ancestral de palabra y que de repente antes se hacía con el bastón de mando, donde el que tenía el bastón tiene el poder, el don de la palabra para poder hablar todo el tiempo que quiera y las demás personas tienen que escuchar. Y en un momento, para poder entendernos entre nosotros, aplicamos esa técnica, que estuvo buenísima porque nos sirvió un montón para poder expresarnos y a cada uno con su personalidad, porque no sé, por ahí de repente, yo soy como muy de repente que hablo y que por ahí Lola es como más introspectiva, entonces yo por ahí de repente me costaba escuchar, o a Lola le costaba más hablar. Estoy hablando por vos, pero como algo... No, verdad, como darles espacio a todos, al que más habla y al que no habla, tener que trabajar sin tener que contar qué está pasando también. Como ese espacio desde lo que sos, poder ser, ¿no? Sin tener que estar, uy, pará porque ahora el otro me va a interrumpir, o no, o sea, simplemente yo también poder explayarme, o sea, como desde ese lugar. Lo hemos usado bastante eso. Y entonces ahora que sabemos que son dos personas distintas, que no son siamesas, ¿podemos saber si tienen un tipo de práctica espiritual por separado?
sea, yo tengo un montón de prácticas, pero como que no sigo una práctica, digamos, no soy muy dogmática yo, la verdad. No es que sigo una práctica desde hace todo el tiempo, ¿no? Pero sí me pasan un montón de cosas y medito de distintas formas y hago ejercicio, muevo el cuerpo de distintas formas y eso. Y un proceso interno bastante fuerte. Siempre es como mi flecha, el trabajo espiritual hacia adentro, por sobre todo. Bien, bien, bueno, gracias por ir por ahí. Les cuento ya de paso, aprovechamos también para meter el chivo que ya se viene nuevamente con Celes y con la banda que tiene Celes por detrás de ella, bueno, al lado de ella, todo es a la par, Mamagaya. Solemos hacer reuniones de reggae y yoga, mezclamos un poco lo que es la práctica del yoga, la práctica ancestral con la música en vivo, y yo creo que cada canción de Perotá Chingó es una meditación porque realmente uno tiene que estar prestando la atención, estar presenciándola. Y también agradecer por eso, porque me parece que no hace falta tener, como bien decías vos, no hace falta pertenecer a una corriente o encerrarse en un dogma, sino que por ahí, poniendo un poco de música consciente, con un contenido como el que tienen las canciones de ustedes, uno puede meditar, yo que sé, sentado en un árbol o mirando al mar, ¿no? Así que O gracias por barriendo eso. en tu casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Totalmente. Lavando los platos, buenísimo. Poner música a lavar los platos por lo menos importa y no se hace una tarea tan difícil. Chicas, sabés que entiendo que tienen un montón de actividad y de presencia cuando hay diferentes manifestaciones a favor de la agroecología, en contra del terricidio, de los ecocidios. Entendemos, y en este punto por ahí no ir muy al detalle en todo lo que está sucediendo en el mundo entero, ¿no? Porque el avance del extractivismo, el agronegocio y bueno, los intereses ambiciosos de unos pocos y unas pocas, siempre con ese símbolo, ¿no? El símbolo del dinero entre ceja y ceja. Ya sabemos qué es lo que está sucediendo con el colapso de los ecosistemas y con todo lo que está pasando, que es bastante bravo, y entendemos que ustedes se manifiestan siempre, me encanta que así lo hagan. Yo suelo leerles y escucharles en las redes sociales, y bueno, me gustaría saber un poquito cómo ven el presente y cómo imaginan el futuro, ¿no? De todo esto que nos está sucediendo como especie, a los y las humanas. Yo creo que estamos viendo un momento súper intenso y de mucha dualidad también, porque por un lado está colapsando todo, porque somos una especie como de superpoblación, yo no sé muy bien cuál es la solución siendo tantos humanos en este mundo consumiendo, consumiendo y consumiendo. Y por el otro lado de esta dualidad está toda esta luz, esta cosa espectacular de que está viendo muchísimo despertar, de que de golpe nos cae esta pandemia que nos hace reflexionar un montón y no simplemente seguir para adelante con lo que era, y también nos da como una oportunidad de ver a qué queremos volver, si queremos darnos la vacuna y tratar de volver a lo que era antes, o si tratamos de cambiar algo como humanidad en el consumo, como personas, para ir hacia un nuevo lugar, justamente que esté más en armonía con la naturaleza que habitamos. Entonces, yo siento mucha dualidad entre una angustia de sentir que se está yendo todo al carajo y al mismo tiempo como mucha esperanza en la humanidad también y en el despertar y en decir, bueno, vamos, plantemos, también podemos hacer muchísimas cosas y se están haciendo y hay un montón de gente súper inspiradora que está moviendo ahí muchas fichas para regenerar los ecosistemas, como para ayudarnos a ir hacia un lugar más bello, más en armonía, con los animales, con toda la naturaleza. Es muy necesario que también esto, que lo empecemos a hablar y que empecemos a contagiarnos entre todos para eso, para empezar a usar las manos para crear cosas nuevas y al mismo tiempo concientizar un poco el consumo, ¿no? Yo el otro día discutía con mi padre acerca de esto y él me decía, bueno, pero ¿de qué te pensás que están hechos tus micrófonos y las cosas que usás? Si no son de megaminería, ¿no? Porque también, o sea, en la cotidianidad de todos están los usos de esos elementos que justamente lo que no nos gusta en el proceso, cómo se hacen, cómo se trata a
a los ecosistemas. Entonces, bueno, no sé, ahí creo que entre todos juntos y informándonos y conversando podemos llegar hacia un futuro mejor y también exigiendo que no sea solo un trabajo personal o de nicho, sino también que desde las autoridades y que también empezar a exigir un poco que se empiecen a hacer las cosas mejor. Sí, muy, muy importante lo que decís, lo que dicen ambas, ¿no? Pero lo que decís ahora último, y este discernimiento, esta discusión familiar, ¿no? De los elementos que vos utilizás para desarrollarte como artista, que también son producto del extractivismo o de la megaminería o derivados del petróleo, de combustibles fósiles, como quieran definirlo. El tema es que esta me parece que es algo que tenemos que empezar a hablar, son charlas incómodas, pero de repente el problema no es el plástico en el mundo, el problema es cómo nosotros los humanos y las humanas utilizamos el plástico. Yo creo que el plástico es un gran invento, el tema es que no supimos cómo utilizarlo. Hoy tenemos los ecosistemas colapsados de plástico, microplástico en los océanos, en los bosques, en las montañas, en la arena, en la tierra. Hay más plástico que microorganismos. Entonces, que vos utilices, y esto es muy personal, pero quiero compartirlo porque recién lo decías vos con tanta honestidad y me gustó tanto escucharlo que lo comparto, ¿no? Vos utilizás esos derivados del petróleo o esos productos del extractivismo para hacer un arte maravilloso, un arte que te contagia, un arte que despierta a mucha gente y al mismo tiempo lo utilizás como un arte que hace política y que hace este tipo de política tan necesaria hoy, que no es política partidaria, todo lo contrario, es política que nos hace entender que nos podemos empoderar desde lo individual, con una práctica espiritual o como sea que cada uno y cada una elige, pero la salida es colectiva, ¿no? Así que yo en este punto agradecerles y agradecer esto que trajiste vos a la charla, porque esta es la honestidad que necesitamos como especie, si no empezamos a quitarnos, ¿no? Las capas, los velos y un poco las caretas sin decir las verdades, por más que resulten incómodas. Bueno, bienvenida a la incomodidad es una gran maestra, así como el duelo, así que agradezco esa sinceridad que tienen ambas, que tiene la banda y que tiene el proyecto, porque lo disfruto mucho. Celes, no sé si querés decirle algo más a las chicas, tenemos muy pocos segunditos Sí. ya para disfrutarlas, y Sí. bueno. Además que nos canten reverdecer, porque lo vamos a seguir diciendo. ¿Qué proyectos tienen? Yo sé que siguieron buscando alternativas a todo este cambio en la cultura y este golpe a la cultura que ha sucedido a partir del 2020. Sé que hicieron una especie de obra conceptual. Si quieren hablar un poquito sobre eso y qué se trae Pelota Chingó como proyecto musical. Sí, el año pasado hicimos al final de la cuarentena, bueno, al final de la, no sé si tuvo un final la cuarentena, seguimos en Seguimos terminando. Final de año. En noviembre del año pasado, No, por así claro. decimos mejor. Hicimos lo que empezó como un streaming. La idea era que íbamos a hacer un streaming, porque bueno, para salir un poco y mostrarnos y seguir haciendo música y seguir haciendo arte y compartiéndonos con las personas, que es lo que más nos gusta. Y bueno, y de esa primera idea que era un streaming, terminó saliendo esta película que se llama Muta Viva, que es una película así conceptual que en sus momentos como la idea era como si la naturaleza hubiese tomado el territorio nuevamente, las ciudades, si hubiesen desaparecido las personas, bueno, ¿qué pasaría con esta casa? La hicimos en esta casa, la filmamos acá adentro, llenamos la casa de plantas, y eso fue como el proyecto nuestro de cuarentena, ¿no? Nuestro proyecto del encierro, claro, el 2020. Y después hacia este año, que había algunas giras y algunas propuestas de que íbamos a salir de vuelta a tocar, al final se volvió a cancelar todo. Así que decidimos que este año va a ser un año, porque ya estamos componiendo, ya compusimos 4 canciones que ya las estamos armando para sacarlas. Un año mucho más para adentro, ¿no? O sea, volver ahí un poco a la intimidad de la música, a quedarnos entre nosotros, a componer y a jugar
desde ese lugar, no tanto hacia afuera. Nosotros veníamos ya en el 2019 como que la carrera estaba yendo un poquito a las corridas, cada vez como más aviones, más conciertos, más gente, que el año pasado fue como un replanteamiento de eso, de ver, bueno, qué hacíamos ahora si no viajábamos, y ahora este año es como una decisión también un poco, ¿no? Si, de quedarnos un poco y dejar de mover tanta data, mismo de dejar de tomarse aviones un poco, que también es, en este momento, para mí está siendo una data espectacular, ¿no? Que no hay tanta capacidad de tanto movimiento, genera como una pausa a la Tierra y a nosotros, ¿no? A nuestro sistema. Nosotros después de tantos años de viajar, de repente ahora empiezo a sentir el cuerpo como, ay, recién ahora se está empezando a relajar, ¿viste? O sea, después de tanta presión. Entonces pienso que si eso me pasa a mí, que soy un granito en esta Tierra, me imagino a la Tierra en sí misma, lo que le debe estar pasando, ¿no? O sea, esa transformación le debe estar también sucediendo. O sea, no tanto movimiento energético de cómo veníamos viviendo. Entonces, este año es eso, estamos planteando un año mucho más para adentro, más compositivo, pero con muchas ganas, mucho entusiasmo. O sea, eso no quita toda la fuerza que estamos teniendo. Totalmente, creo que crecer hacia adentro como artista y lo necesario que es ese espacio para el ocio. Parece una mala palabra, porque claro, Realmente. algo que tiene que estar así, ¿viste? Que no está Sí, al palo todo el tiempo, como sí. Ese espacio ese es fundamental para la creatividad y me parece que han tomado la mejor decisión y ya quiero ver qué sale de esas profundidades. Sí. Pues ya va a salir. Ya estamos ahí. Que se tomen su tiempo. Obviamente ansiosos de escuchar todo esto que están escribiendo y que están componiendo entonces en este confinamiento. Ya no sabemos, como bien decían ustedes, ¿no? Ya no recordamos cuándo empezó ni sabemos cuándo terminará y tampoco sabemos si queremos volver a lo que le llamábamos claro. Ni loco, ni en Justo pedo. ayer leía a Corbera, ¿vieron Corbera? Enrique Corbera, el de la biodecodificación, bioneuroemoción, y que hablaba de las cuarentenas, justo, o sea, empecé a leer y de repente, tipo, el libro hablaba de las cuarentenas, lo que significan las cuarentenas a lo largo de la historia, ¿no? Los 40 días de Jesús en el desierto, o sea, un montón de cuarentenas, que hubo cuarentenas que duraron 300 años, o sea, la cuarentena como algo necesario para el cambio de paradigma, ¿no? y la transición hacia otra cosa. O sea, enumeraba todas las cuarentenas que hubo a lo largo de la historia y me dio como una alegría pensar que estamos en este momento como que realmente es un arquetipo la cuarentena, es algo que es algo real lo que está sucediendo. Estamos viviendo un momento de cuarentena que no sabemos si por ahí va a durar 15 años, tal vez dura esta transición, bueno, dura 15 años, pero esos 15, o sea, es una transición hacia otra vida que no estábamos teniendo hasta ahora. Entonces, a la vez es como un orgullo, ¿no? Poder vivir esto, es un honor, me parece algo privilegiados poder vivirlo. Y es re loco pensar que estamos en un momento histórico tan importante y un punto de inflexión más, un patrón que se repite, así como lo decís, se repite, es un patrón que se repite en la evolución, que no sé si es evolución, porque es circular básicamente, pero sí. me parece que tener en cuenta esto que vos traes a la charla es maravilloso, y también trabajar desde quienes tenemos la posibilidad de hacer algo que sea un producto para que lo consuman otras personas, trabajar un poco para que se entienda que son momentos para ir hacia adentro. Les voy a confesar algo, mi miedo en algún punto es que si toda esta situación de cuarentena se termina abruptamente, haya una necesidad de los seres humanos de salir con unas ganas bárbaras de volver hacia atrás en el tiempo y que haya una cuestión de descontrol, de promiscuidad y de excesos que ya lo vivimos en esas exigencias que en un pequeño grupo de la sociedad parece ser como muy efervescente. Y me parece bárbaro entonces que surja desde el arte y surja desde los movimientos de expresión tan importantes, lugares que ocupan ustedes, por ejemplo, esto de decir, no loco, pará, frenemos un poco porque esto es un tiempo histórico, tiene que ser mucho más importante que simplemente un frenar y estar esperando que abran la puerta para salir a disfrutar de algo que es libertinaje. O sea, entendamos por qué suceden estas cosas, ¿no? ¿Por qué sucede una pandemia de origen semiótico
qué es lo que estamos dañando para que la vida silvestre se manifieste de esta forma. Entonces empezar a entendernos como especie y poder, en definitiva, vincularnos con todo lo animado e inanimado de una manera mucho más sana. Y creo que bandas como Pelotudo, por lo menos en mí, me hacen reflexionar un montón, me hacen ir hacia ese ser humano que es el que a mí me gusta reconocer en mí y es el que quiero que se expanda. Así que agradecerles en este final de la nota muchísimo. Entiendo que no estaban preparadas para cantar como quería Celes, que canten revertido, cantamos un montecito. Todo el tiempo estamos preparadas. We are ready. Somos tipo Todo el tiempo estamos preparadas. Girl Scouts. O sea, estamos listas para la acción. Ay, las amo, las amo. Sepan que Celes es puro amor, ya lo habrán notado, Celes es puro corazón, y si ustedes cantan revertido, van a ser una niña muy feliz. Así que lo dejo en ustedes, esta decisión. Bueno, cerramos ahí, cerramos con Reverdecer. Yo les quiero decir que las amo, y que amo, no solo amo su proyecto, sino quiénes son y de dónde vienen y cuál es su intención en todo su arte. Así que gracias por estar, por existir y por seguir dándole bola a ese llamado en el corazón, dándole bola a ese llamado en el corazón. Bueno, entonces vamos a cerrar la nota con las chicas de Pelotá Chingó que nos van a cantar en exclusiva para reggae, yoga y sustentabilidad, para Pelagatos, para La de Dios, para Radio, para Bachasca, y en lo personal dedicárselo a mi amiga Virginia de Omnidrum, instrumento, hermoso instrumento Omnidrum, que nos auspicia, nos banca en este proyecto, así que después algún regalito le vamos a hacer llegar a través de Martín, a las chicas algún instrumento de Néctar Bambú, algún instrumento de Omnidrum, seguramente para ustedes, porque nos encanta regalar, así que ustedes nos regalaron este momento, y como una cuestión de retribución y de reciprocidad, algo le vamos a hacer llegar, así que agradecerles, cierren ustedes esta nota de la manera que mejor lo saben hacer, y gracias, les queremos mucho de verdad. Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. Para atravesar tormenta cuando el trabajo se reverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se reverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se reverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Vivo sea la herramienta cuando el trabajo se reverdece. Vivo sea la herramienta cuando el trabajo se reverdece. Chau, chicas. Chau, gracias. Magia total. Y en esos ojos de Celes toda la magia que ustedes transmiten, ¿eh? En esos ojos y en esas lágrimas está todo dicho. Gracias con el corazón. Celes, gracias. Gracias. Besotes.